aumentan, listo, no hay ningún problema. Como vamos a estar en evaluación permanente, tampoco hay problema. Como yo no les quito tiempo de evaluación, entonces mantengamos en evaluación y así pues ahorramos tiempo, ¿no? Ya les digo entonces por acá con qué vamos a trabajar hoy para que nos podamos encontrar sin inconvenientes. Hoy voy a ser bastante subjetivo. ¿En qué sentido? Me voy a ir con todo lo que tenga que ver con la apariencia. Entonces, en el manejo de la información hay muchas cosas que solamente se pueden ver o solamente se pueden movilizar de forma sugestiva, es decir, cambiando la apariencia. Y ese cambio de apariencia pues tiene que ver también con algunos resultados, dependiendo de lo que esté sucediendo, dependiendo de lo que esté pasando, ¿sí? Entonces, en medio de todas las situaciones, puedo encontrar la dificultad o puedo encontrar la facilidad también de tener que no hacer un maquillaje de la información, sino mirar cómo lo puedo organizar para que se vea mejor, para que se note mejor, para que mi trabajo sea mejor también. Listo, ya también se conectó por aquí Luis, buenos días. Listo, entonces vamos por acá. Profe, profe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo amaneció? Muy bien, mano. Profe, ¿hasta qué horas hay plazo para mandar el taller? Ya lo estoy terminando. Listo, mijo. No hay problema entonces. La verdad se lo envío. Bueno, profe. Listo. Lo dejamos todo el puente, pues. ¿Les parece? Sería excelente, profe. Hágale, pues. Entonces, ahora que termine clase, les abro la plataforma para que les quede ahí directo. No hay problema, tranquilos. Cualquier dificultad me comentan, me escriben. Listo. No hay ningún inconveniente. Listo, profe. Bueno. Bueno, entonces, muchachos, esto dice así de la siguiente manera. Ya me están viendo por acá su pantalla de Excel. Sí, Sí, señor. profe, ya se ve. Bueno, listo. Como les decía, entonces, muchachos, ahora sí empezamos pues con ánimo, que esto empezó con todo. Voy a quitar aquí la cámara para que pueda ampliar más la imagen. Listo. Bueno, entonces, les decía que vamos a trabajar con lo que es la apariencia. La apariencia en este caso, en este sentido, tiene que ver con todo lo que es el formato como tal. Entonces, ese formato tiene que ver precisamente con mi barra formato, que es todo lo que estoy encontrando en este momento, en este lugar. Entonces, todo lo que es la barra formato tiene que ver para la muestra de la información y allí depende entonces de lo que yo vaya a mostrar. En ese orden de ideas, pues les quiero presentar, muchachos, les quiero compartir en este momento una situación especial que hace referencia a la forma de mirar las cosas. Bueno, entonces vamos a montar por acá de estos ejercicios que ya traíamos, por aquí de alguno de estos básicos. Digamos que sea esta lista, pues por acá especial.
precisamente frente a los valores. Entonces, digamos que esto corresponda a un género en especial y que corresponda también a una serie de notas, como las que estuvimos manejando. Bueno, entonces, muchachos, vamos a manejar una situación especial aquí. Para que esto se convierta en algo que no sea solamente yo aquí hablar y listo. Los que estén en equipo, los que estén en computador, me mandan o me comparten pantalla y me muestran lo que van a hacer. Los que estén en celular, pues me mandan la fotico después cuando lo puedan hacer, por ejemplo, este fin de semana. Listo, de esta evidencia. Porque entonces aquí vamos a manejar evaluación 3, evaluación 4, evaluación 5. Bueno, por ejemplo, digamos que en el mes de enero vamos a manejarlo directamente por el género femenino, marzo con el masculino, perdón, febrero con el masculino, marzo y abril con el femenino y mayo con el masculino. Bueno, pero el listado es tan grande que yo no alcanzo como a visualizar muy bien quiénes son. Si me quedaran de pronto seguidas las mujeres o seguidos los hombres, como que quiero manejar esa situación especial y tener en cuenta. Para eso vamos a ayudarnos con algo muy especial que se llama el formato condicional. ¿Qué quiere decir ese formato condicional? Que trae la figura de la condición del sí, de ese sí de pregunta, no ese sí de respuesta, sino el sí de pregunta. Cuando lo hacemos que es si yo estaría en otro lugar, pues no podía estar dando clases, ¿cierto? Ese sí. Si yo tuviese dinero, pues no estaría por aquí dando clases. Si yo estuviera en Dubái, no podía dar la clase. Si, si yo trabajara en otro lugar, no podía encontrarme con ustedes. Todo ese tipo de detalles. Entonces, ese sí es un sí de pregunta. Para este caso, el formato condicional me va a condicionar un formato, es decir, una apariencia según lo que yo esté viendo. Aumentemos acá un poquito este zoom para que la apariencia también la puedan ver ustedes mejor allá. Entonces, señalo las celdas que van a contener el formato especial. Solo el formato, compañeros. Les repito, no voy a cambiar el contenido. El contenido se va a mantener, pero la apariencia de cómo se muestra el contenido es la que se va a modificar. Entonces, en formato condicional tengo muchas opciones. Vamos a mirar la primera de ellas con más detenimiento y las demás se van adjuntando a la medida que vamos trabajando. Entonces, ¿es algo mayor? No, no es nada mayor. ¿Es algo menor? No es nada menor. Entre tampoco. En este caso puede ser igual. Yo quiero resaltar aquellas celdas que sean iguales a F, o sea, al género femenino. ¿Y qué va a pasar? Aplicar el formato de celdas a aquellas que son iguales que, entonces, que la F de femenino. Y se me va a rellenar de color rojo claro, texto rojo oscuro. Si quiero un formato diferente, pues voy y le escojo. Aquí hay algunas sugerencias o hay un formato personalizado. Profe, ¿No se alcanza a ver? profe, es que no se ven, sino, o sea, no está mostrando las opciones donde usted nos habla de los colores y eso. Solamente Perfecto. la primera pantallita, la de Excel únicamente nos está dejando observar. Listo, cosa que me gusta que me diga ese detalle. Muy bien. Bueno, entonces vamos por acá. Ahora sí. A ver, profe. Bueno, listo. Entonces, en el formato condicional, la opción resaltar reglas de celdas, y en este caso voy a escoger la que es igual, donde la coincidencia es exacta. Y les decía que voy a aplicar la F, por ejemplo, de femenino. Entonces se van a resaltar las celdas que tengan esa coincidencia, la F. Yo aquí puedo colocar toda una fórmula si quiero, y lo que coincida al resultado de esa fórmula va a corresponder con el cambio de formato, más no va a corresponder con el cambio del contenido. El contenido va a ser el mismo, solamente voy a cambiar el formato. Entonces, tengo unos formatos preestablecidos acá: relleno rojo claro, contexto oscuro, relleno amarillo, relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo. Pero también puedo escoger otros.
En este caso, el relleno, ¿cuál puede ser? Por decir algo, el azul. Y que la fuente tenga como color, por ejemplo, uno más claro. Entonces, este sería mi formato personalizado y lo de aceptar. Entonces, no he cambiado nada en cuanto al contenido. La F sigue siendo la misma. Simplemente se me resaltaron aquellas que son F. Incluso si esta que ya está dentro del rango de celdas que yo señalé la convierte en F, pues también va a adoptar ese mismo formato. ¿Cuál es la particularidad de este caso del formato? Que yo puedo señalar y aplicar otro formato al mismo rango de celdas. Simplemente que la condición que yo genere no vaya en contravía, es decir, no vaya a reñir, no sea chocante frente a la decisión. En este caso, voy a escoger la M para masculino y dejemos este formato, el rojo claro. Entonces, como M es diferente de F, pues no van a reñir, son distintas. Entonces, F si yo coloco va a colocarse de un color distinto y M de otro. Pero de pronto me aparece alguien con un género indefinido o voy a contemplar esa particularidad o me dicen que debo contemplarla, entonces coloquemos una I, que aunque no tenga acá ninguno, pues me aparezca la posibilidad y en caso tal de llegarse a colocar, pues que tenga opción de hacerlo para no discriminar a nadie, digámoslo así, pues. Entonces coloquemos aquí un verdecito y este verde lo combinamos con un color de fuente que sea el verde claro, pues. Toquemos por aquí una I. Listo. Y así puedo yo continuar haciendo muchos formatos de relleno de color o de cambio de color o cambio de fuente o puedo cambiar otras cosas, siempre y cuando sea formato. Digamos que sea un género que llame Eleven. No existe, pero vamos a colocar un. Yo voy a hacer uno particular. Yo quiero que se rellene de rojo fuerte, que la fuente sea en negrita, que tenga un borde punteado por ahí en algún lugar. Ojalá una trama también. En fin, todo raro, todo especial para la L. Listo. Esto en cuanto a lo que son coincidencias, ¿no? Y la coincidencia también puede ser el resultado de una fórmula. Muy bien por allí. ¿Listo? Bueno, vamos a mirarlo con fórmulas, vamos a mirarlo con números en este caso, pues también. Imaginemos la siguiente situación, y esta se la voy a colocar como actividad para ustedes. Voy a colocar un trabajo aquí especial de las notas. Entonces imaginemos que los que pierdan, o sea, aquellos que saquen menos de 3, les va a aparecer en color rojo. Entonces, el formato condicional que me resalte las reglas, aquellas celdas que sean menores que, menores que 3, o sea, pierden, relleno rojo. Entonces, califiquemos.
Listo. Y allí queda calificada. Entonces es importante que me aparezcan resaltados aquellos estudiantes que tengan la nota como muy bajita, como perdida. Pero resulta que uno como profesor pues necesita tener más opciones. Entonces, por ejemplo, tengamos una nota definitiva. Entonces la definitiva va a depender de lo siguiente. Entonces, primer trabajo en clase. ¿Cuál va a ser el primero en este caso? Resaltar los que habiliten. ¿Ustedes saben quiénes pueden habilitar, muchachos? Los que están por encima de los 5. Exacto. ¿Y qué más? Porque si usted sacó 4, está por encima de 2,5, ¿no? Y menos de 3. Eso, muy bien. Menos mal no lo dije yo. Entonces, mayores e iguales a 2,5 y menores a 3. Eso lo vamos a resaltar de un color. Ahora, los que necesitan refuerzo. Los que se encuentren desde 3 hasta 3,9. Los que se encuentran aquí en este caso por felicitar, desde 4 a 4,5. Y los que ganan la beca, desde 4,6 a 5. Listo. Entonces, 4 colores diferentes, lo que ustedes deseen. Pero que aquí se me comporte de esa manera, aquí en la definitiva. Bien sea con el promedio, puede ser con el promedio, no hay problema, puede ser acá. Entonces, según el resultado, se va a comportar. Listo, ese es el primero. Bien. Vamos a darle unos 5 minuticos. ¿Quiénes tienen allí equipo? ¿Quiénes pueden trabajar con equipo, muchachos? Yo sí en el celular, profe. Los demás. Profe, yo puedo trabajar con equipo. Listo, listo, bien. Bueno, entonces hagamos pues una cosa más bien. Yo voy a continuar. En cada uno de estos puntos voy a dejar el trabajo que se va a realizar y entonces les dejo un tiempito pues más bien al final y pues no quiere decir que me lo tengan que mandar ahora, pero me lo mandan pues siquiera este fin de semana para trabajar o para valorar este que es de trabajo en clase como el seguimiento. ¿Listo? Este que voy a dejar acá, el de la definitiva. Profe, pero entonces puede subir el videito también para uno como... Y claro, no, por supuesto. Ah, listo, Claro profe. que sí. La definitiva. Entonces, les voy a dejar aquí como la notica. Entonces, calcular la definitiva y realizar, o más bien, y aplicar el formato condicional los resultados. Les queda acá este detalle. Bueno.
Entonces puede ser que les quede como esta notica, lo voy a dejar este así. Puede ser esta sugerencia o la que ustedes quieran, no hay problema. Bueno, vamos para la evaluación 4. Para este caso, pues vamos a continuar entonces, muchachos, con todo lo que tiene que ver con el caso de, de su trabajo. ¿Sí? Entonces, imaginemos que yo voy a encontrar un listado de un lugar especial donde voy a entregar unas citas, por ejemplo. Entonces, vamos a tener en cuenta la edad de las personas, vamos a tener en cuenta también el teléfono de ellas, la fecha de la cita, la hora de la cita. Vamos a mirar que no me falte nada por acá. La fecha de nacimiento. Listo. Esto que sea fecha de nacimiento, más bien. Vamos a trabajar con fracciones también. Bueno, entonces, imaginemos yo tengo por aquí unos nombres. Entonces, vamos a diferenciar solamente las edades de los que son mayores de edad y menores de edad. Bueno, listo. Entonces vamos a irnos desde acá. A hacer ese ejemplo por acá en un ladito que no me vaya como a interrumpir lo que estoy mostrando ahorita. Entonces, de la edad, imaginemos que yo quiera mostrar en algún momento las edades de los niños, de los adultos o de los niños y de los adolescentes, de los adultos y de los adultos mayores. Entonces, con una apreciación de ese estilo, yo lo puedo ver diferente. Pues con este ejemplo voy a calcularlo todo de una vez. Entonces vamos a manejar que sean, por ejemplo, las celdas hasta aquí, de la A2 hasta la A10. El formato condicional puede resaltarme para los que sean los niños. ¿Entre quiénes? Entre los 0 años y, por ejemplo, los 11. Dejemos con rojo. Ahora, hagamos los adolescentes. Los que están entre 12 y 17. Con otro color diferente. Y hagamos otro. Los adultos, entre 18 y 55, por ejemplo. Pero hagamos los más altos, hasta 60, pues. Y dejamos otro para los adultos mayores. Si tocó personalizarlo. No alcanza la lista acá ya. Listo, muy bien. Entonces miremos que aquí están todos. Si necesito más, yo me equivoqué en uno. Resulta que yo no tengo tinta de color o yo no tengo entonces una pantalla que se vea muy bien o este amarillo que está acá como tirando como a
como un color crema, beige o algo parecido en una pantalla con la luz del día o con la luz de la bombilla que se ve como muy mal. Entonces yo puedo venir y modificarlo. Vuelvo al formato condicional y administro las reglas. Entonces, este que se vio de esta manera, lo puedo modificar. Edito la regla y le cambio el formato. Que no sea ese, que sea otro diferente. Por ejemplo, acá, que sea el texto negro para que se vea diferente. Ah, sí se ve un poco mejor, ¿no? Bueno, todas esas cosas podemos hacer. Incluso, no, yo quiero ver únicamente niños y adultos. Nada de esa diferenciación tan grande que queda como una piñata, pues, que queda como un arco iris, como una bandera, como no sé qué. No. Entonces, vamos a borrar las reglas completamente. Puede ser de todas las celdas o de toda la hoja de cálculo. Digamos que sean solamente las celdas seleccionadas. O si quiero, administro las reglas y borro solamente una, la que quiero estar marcando. Digamos que yo quiero borrar esta regla nada más. O que quiero también borrar esta. Y quedan las otras. O que no quiera ninguna de ellas. ¿Listo? Ahora bien, miremos los otros estilos. Estos demás estilos de resaltar, entonces los que son iguales, iguales a una fecha, o los duplicados. Este es muy importante en algunas ocasiones cuando yo requiero buscar información que no se me repita o que se esté repitiendo. Miremos, por ejemplo, los duplicados se van a mostrar de color rojo claro con texto oscuro. O bueno, que no sean números, que sean nombres. Eso sí, todos los que son repetidos se está quedando del mismo color. Ya luego toca empezar a diferenciar cuáles son los repetidos especiales, ¿no? Ya es diferente. Borremos estas reglas también. Pero borramos también estos nombres. Voy a imaginar también entonces que aquí voy a utilizar algo especial. En este caso voy a utilizar otra regla. Puede ser a nivel de 10%, superiores, inferiores, los 10 superiores, es decir, los 10 datos mayores que existan en todo el listado. Los 10 inferiores, el 10% de valores superiores, el 10% de valores inferiores, los que están por encima del promedio, es decir, él configura y aquellos que están por encima del promedio los marca. ¿Del promedio de quién? De los que se encuentran. Si usted modifica esos valores, pues obviamente los va a encontrar diferente también. Miremos este aquí de nuevo. Por encima del promedio. ¿Cuánto fue el promedio aquí? El promedio fue 29. Entonces todos los que están por encima de 29 salen marcados. Entonces coloquemos aquí este 1 para que suba el promedio. O más bien para que baje. Y con estos así seleccionados, el promedio sigue dando 29. Bueno, muy bien. Ahora bien, quitemos este formato y vamos a colocarlo con barras de datos. Y aquí aparecen unos rellenos de colores. Estos rellenos de colores dependen del contenido. Es decir, el dato mayor que se encuentre en la lista seleccionada va a ser el que tenga el contenido relleno más completo. Y en la proporción a los demás valores se va a ir reduciendo la barra que está aquí llenándose en ese contenido, como si fuera una gráfica. Coloquémosla de 1 a 5 a ver cómo se ve. Y dejemos los demás en ceros. ¿Sí? Nótese acá el ascendente.
y voy a conservar un poco más ascendente para que la gráfica se vea mejor. Digámoslo así que sea una gráfica, aunque eso no es una gráfica, es un relleno. Es solamente una apariencia del formato. Entonces, si aquí esto pasara a 100, entonces el valor de 100 sería rellenar muy grande y estos valores tan pequeños como 2, como 3, como 4, pues no se van a notar demasiado. Sin embargo, en los que son un poco más significativos sí está notorio. Este en cuanto a rellenos. ¿Cuál otro tenemos también aparte de los rellenos? Las escalas de colores. Entonces, dependiendo del valor que contenga, se va a resaltar con un color diferente. Como manejando unos grupos de datos, como si fueran unos conjuntos, digámoslo así. Aquí porque hay una variedad y esta variedad me indica una gran diferencia, este 100 se nota de esta manera, pero si yo lo cambio, por ejemplo, acá el 1, los valores que están más cercanos, uno del otro se van combinando, se van mezclando. Si yo escogiera que tengo otros 8, ¿sí? Por conjuntos de datos se empiezan a seleccionar. Muy bien. ¿Dudas por allí, muchachos, al momento, no? Todo con la apariencia, nada más. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahora, el último de los conjuntos son iconos. Iconos que solamente van a mostrar una apariencia también en el contenido de la celda. Miremos, por ejemplo, estos que son muy parecidos, como la señal que nos muestra el celular, la intensidad de la señal. Esa intensidad de la señal es parecida al que se rellenaba dentro de la celda, pero aquí solamente mostrándose en una pequeña gráfica de columnas. Entonces, según la cantidad que está representando, nos muestra también un relleno pequeño en cada una de estas barras. Si yo le colocara aquí un 9, entonces va a adoptar la figura que tiene estos valores superiores. Pero si esto fuera un 50, a los demás los va a afectar. Y se va a tratar de reflejar un valor muy parecido. No es demasiado útil este tipo de iconos y no es tampoco demasiado utilizado. Se puede mostrar, digámoslo así, en algún momento en que usted quiera evidenciar como felicitaciones, como dar medallas, como dar estrellas, como dar algún incentivo. Más bien en algún dato que no necesite que la información sea precisamente como muy seria. Más bien que la información sea un poco jocosa. Digamos que esto fue el resultado de un concurso, de una rifa, de un bono promocional. Entonces le vamos a dar estrellitas a los ganadores. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar algo así. ¿Ya? El ganador fue este. Los demás pues obtuvieron un puntaje muy, muy bajo o menor, en fin, como quiera. ¿Sí? Hay unos por mejorar. Digamos que tenemos una evaluación de desempeño, entonces yo quiero mostrar un resultado mucho más eficaz en algunos. Los que tienen un plan de mejoramiento se van a ver de una manera diferente. Los que van a pasar entonces a acciones correctivas, los que tienen auditoría, los que tienen que habilitar, bueno, cosas así por el estilo. Pero pues dentro de lo que la información seriamente corresponde, se necesita pues que se resalten las celdas más bien dentro de los colores normalmente, más no con esas figuras. Listo, por ejemplo, estos que son como con el relleno de las fases de la luna o el relleno de las proporciones, pues no indican demasiado. Estos que indican solamente flechitas, arriba el que está más alto, a la derecha el que está como en el medio y abajo el que está por debajo del promedio, pues no indica mucho o no traduce demasiado, a no ser que usted quiera mostrar un acertijo allí. Listo, muchachos. Entonces, esto en cuanto a ese formato especial. Ahora, vamos pues para la evaluación. Yo quiero diferenciar el formato de los mayores de edad y los menores de edad. Aquí. Ahora bien, necesito que los teléfonos se traten de diferenciar el que es un celular al que es un teléfono fijo.
número celular, un número móvil a fijo. ¿Listo? Ahora, vamos con la fecha de nacimiento. Aquí tenemos unos elementos especiales. Vamos a indicar que Luis nació, por ejemplo, el 12, el 11 de 1996, por ejemplo. Yo sé que eso fue mucho después, pero no importa, coloquémoslo aquí. Este otro Luis, ¿no? Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a mirar lo que corresponde al formato, pero de las celdas. Vamos a mostrar la información y dependiendo de lo que yo quiera mostrar, también depende de lo que voy a utilizar en el contenido, en el interior. Entonces vamos a indicar que yo aquí necesito ver, pero el año en que nació la persona. Y usted tiene todo un listado con la fecha de nacimiento. Pues no se va a ir precisamente a sacar esa lista. Yo puedo hacer dos cosas. Una, por ejemplo, voy a armarlo aquí a un ladito. Yo necesito ver aquí el año de nacimiento de la persona. Y usted ya tiene digitado la fecha de nacimiento. Yo puedo hacer algo. Puedo colocar una fórmula llamada año. Y dentro de paréntesis escojo esta fecha. Y me va a traer el año. Se supone que debería traerme el año, ¿no? Vamos a mirar qué es lo que pasa. ¿Cuándo cambia esto? Cuando yo tengo el formato general. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes recuerdan, muchachos, que en la clase anterior con el contar.si teníamos un conteo de números y el número aparecía cuando estaba la fecha. Entonces, recuerde que esta fecha significa una cantidad numérica. Entonces, al cambiarle el formato, cambió de nuevo su contenido. En este caso, con la fórmula año, yo extraje de aquí el año. Si yo quiero hacer lo mismo aquí, pero con el mes, puedo hacerlo con este. El mes 11. Y también lo puedo hacer con el día. Yo aquí tengo dividida ya día, mes y año, ¿no? Pero con el año me ocurrió algo especial y fue que al momento de especificarlo, me lo trae con el formato de la fecha. Miremos de nuevo. Vean. Aquí ya lo colocó, pero en la anterioridad ya he asumido que eso era una fecha completa. Entonces asumía 1996 días que correspondían por allá a una fecha de 1904 o 1905. Bueno, pero entonces la idea no es que usted tenga que ponerse a calcular fórmulas aquí ahora. No, señor. Cambiemos la apariencia. Esta apariencia que tenemos aquí de fecha. Coloquemos la fecha de nacimiento a Sara. Digamos que esa es como el modelo del 2000. Yo como no los conozco, entonces no hay problema. Digamos que sea modelo 2000. Allison es también un modelo muy reciente. Como si fuéramos hablando de vehículos, ¿qué tal, por Dios, no? Digamos que tenga por ahí unos 15, 16 años, ¿no? Que ni iba a creerlo, que ni iba a pensarlo. Bueno, y Juan Camilo. No, pues Juan Camilo es el bebé del grupo en este caso, digamos que sea por acá, una fecha como esta. Ana Flor de la Vida, por Dios bendito, mejor dicho. Bueno, en fin, tenemos dos formatos. En este caso, la celda adopta inmediatamente el formato de fecha. Miremos acá que en los formatos de celda, en los tipos de número, se adopta como fecha. Yo voy a ir directamente aquí a la esquina, que también se hace con la tecla control y el 1, y me voy a los formatos de número.
Formato de celda de número. Si yo quiero algo general que pierda el formato de fecha, pues tan solo es tocarlo. Pero en este caso la fecha la puedo empezar a cambiar por distintos modos. Digamos que se vea con día, mes y año, mes, día, año y viceversa. Que esté separado por el slack o que esté separado por el guión. Cualquiera de las dos. Entonces, voy a hacer ese cambio. Pero lo que yo les dije, no necesito, o más bien, lo que requiero es ver el año. Entonces voy a adoptar el formato personalizado. Y encuentro aquí que la D, la M y la Y, o sea, Diamond Year, día, mes, año. Miremos qué pasa si yo le coloco aquí 2 veces la D. No pasa nada. Y una tercera D. Miremos qué pasaría con la tercera D. ¿Qué ocurre allí, muchachos? Y una cuarta D. Va cambiando según el día. Sí, señor. Y miremos qué pasa si fuera con la M. Aquí tengo la palabra, pero aquí tengo la fecha común y corriente como se ha digitado, ¿no? Por eso les decía, se cambia el formato, se cambia la apariencia, pero no se cambia el contenido. Pero, qué pereza con esto, ¿no? Dejemos solamente el mes. Puede ser solamente así. Puede ser 4 veces la letra M. Sí. Incluso, ¿qué pasa si yo la coloco en mayúsculas? Sigue lo mismo, sigue minúsculas, pero funciona. A ver, les pregunto, ¿ustedes saben qué día de la semana nacieron? Yo no, profe, creo que un sábado. No. Hágame el favor que le voy a revelar la verdad nunca antes vista. Usted indíqueme, por favor, su fecha de nacimiento. No tengo nada bajo las mangas. ¿Qué fecha de nacimiento tiene? 5 de septiembre del 93. 5 de septiembre del 93. Yo recuerdo muy bien que ese día fue, colocando en Excel en personalizada, solamente 4 veces la D. Un día domingo. Todo el día fue domingo, compañero. Casi. Todo el día. Yo me acuerdo que ese día fue un domingo todo el día. Entonces, miremos que la fecha sigue, pero la apariencia es el nombre del día, la palabra. Si yo quiero regresar nuevamente todo esto al formato original, entonces le quito la fórmula personalizada de apariencia de formato y le dejo, por ejemplo, la de fecha corta. Y continúo allí. Listo. Esto en cuanto a fechas. Porque ¿qué puede pasar también? Vamos a calcularle la edad al compañero. Imaginemos pues esto hoy. Otra situación nunca antes vista. No me acuerdo qué día es hoy. Hoy es 15 de mayo, mira qué belleza. Entonces vamos a hacer una operación entre fechas. Al 15 de mayo, que es mayor, le vamos a restar el 5 de septiembre del 93, que fue la fecha de nacimiento del compañero. Es decir, el compañero tiene en edad 10.114 días. Bastantico, ¿no? Ya tiene buen kilometraje en días. Mucho recorrido. Si quisiéramos convertir esto en años, entonces vamos a hacer que esto se parezca pues a los años, digamos que sea por 364, un aproximado pues a los años. Entonces, pues sin ser un brujo, yo digo que aproximadamente tiene 27 años, ¿no, compañero? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, para ser más precisos, pues le quitamos los decimales y de esta manera, pues yo puedo calcular la edad de una persona. Aquí me dijo que 28, entonces no lo redondeamos. Tiene 27
años. Luego miramos cómo sacar estos valores sin los decimales, para que no me redondee. Listo, entonces una forma también de hacer cálculos, por ejemplo, cuando trabajamos con los sistemas de salud, cuando trabajan con los esquemas de nacimiento, con validaciones, con condicionamientos en el sector de las fechas, que no se puede pasar de una fecha, que si se pasa la fecha, entonces necesita pagar una multa, pagar un cobro especial, un dinero extra, en fin, todo esto. Bueno, muy bien. Pero también significa con la hora o tiene un gran significado con la hora. Ejemplo, yo voy a colocar la hora actual, 7:57. Ah, perfecto, ¿cómo no? Pero aquí me apareció 7:57:00. Entonces no le coloqué los segundos, pero aquí sí están. Entonces yo puedo ir a buscar la hora. Ah, aquí sí me colocó la hora completica. Pero yo también puedo colocar la hora actual. Fecha y hora actual. Toda esta particularidad. ¿Listo? Pero cambiémosla por la fecha corta. Y si la cambiamos por la hora, me calcula o me trae la hora que tomó en el momento que realicé la fórmula. Aquí está la fórmula, pero aquí está el cálculo de esa fórmula. Bien, pero es que a mí me gusta la hora militar, ¿no? Yo tanto tiempo en el ejército, me gusta la hora militar, el formato de 24 horas, no de 12 horas. Entonces, en hora, escojo el modelo militar que se encuentra allí, bien sea con hora, minuto y segundo o con hora y minuto nada más. Entonces, ¿qué hora es? Las 7:57. Y entonces, yo dígame por favor y se me alista, por favor, más tardecito, que la recojo a las 13 horas. A las 13. A las 13 con 00 con 13 segundos. No, pero entonces ya dicen, no, esa hora tan enredada para no mirarlo. Vamos a mirar qué hora es. Ah, ya, a la 1. Ah, bueno, sí, muy bien. Bueno, puede pasar o puede necesitarse en algún momento que tenga el otro formato. Con la hora militar, tan solo es cambiarlo acá. Vamos con otros casos acá en este momento. Vamos a mirar el salario, o más bien un saldo. Si estamos con deuda, muy posiblemente tenemos un valor negativo, es decir, un saldo en rojo. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué será lo que aparece aquí que se ve esto tan extraño? Dice que no son o que no existen las fechas negativas. Yo aquí tuve una fecha hace un momentico, pero el valor que está contenido es 5.000. Entonces no, voy a cambiar el formato. Yo aquí necesito un formato general. Listo. También puede presentarse muchas veces eso, esa problemática. Que en una celda donde ya escribí algo, necesito cambiar por otro valor. Entonces ese cambio me queda con el formato anterior. Y allí empieza el problema. Pero digamos que otros lo tienen bien. Ah, y también el problema acá, lo mismo. Cambiamos al formato general, sin formato específico. Pero yo quiero que esto se observe a modo contabilidad, porque ustedes son de ese estilo, con un formato de moneda o contable. ¿Cuál es la diferencia de los dos, compañeros? En contabilidad yo puedo colocar los decimales. Es decir, me aparecen los puntos de miles y la coma de los decimales y la cantidad de decimales. ¿Cuál es esta diferencia en el manejo del formato al otro?
¿A cuál? Al estilo moneda. El estilo moneda es que me va a colocar también el símbolo, si yo quisiera, y que me vaya a manejar de color negativo con un color rojo los saldos menores a cero. Entonces, en algunos casos se utiliza para la contabilidad o se sugiere para esos casos de la contabilidad utilizar este formato especial. ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo van? ¿Cómo lo notan? Bien, profe, por el momento bien. Listo. Bueno, entonces en este saldo les va a quedar para que manejemos el ejercicio de esa manera, un formato especial. Lo vamos a colocar aquí. Formatear las celdas de hora con el formato AMPM y formatear las celdas del saldo con valores inferiores a cero, color rojo. Y el símbolo de moneda. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, muchachos, llegamos por aquí a un espacio muy especial, un espacio muy particular, el que tiene que ver entonces con las fracciones. ¿Ustedes cómo le va con los fraccionarios? Con las proporciones. Me imagino que partiendo una pizza no se enredan, ¿cierto? Ni comiéndosela menos. Es que tal, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente, compañeros. Imaginemos esto. Yo tengo este valor. Ah, caramba, es que todo esto está formateado por acá. Tengan cuidado que el formato va como contaminado, yo. Pilas, que no le pasa a ustedes eso. Que yo les comparta ese formato y vaya así de pronto como desorganizado. Ya saben cómo acomodarlo. Bueno, yo tengo este valor. Incluso yo puedo tener este valor. Si yo digo que expresemos esto en fracciones, ¿cómo quedaría, muchachos? Este primero. ¿A qué corresponden fracciones? Sí, no. No, 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 ninguno, pero es que hágame una seña, por favor, que me siento como solo. no, acá estamos, todos acá estamos. Aquí estamos pensando qué contestar. Ah, bueno, pues dígame alguna cosita. Yo me siento como solo acá. Me anda como un delirio de soledad, una crisis. ¿Y el resto? ¿Dónde están el resto? No los escucho, no los siento. Aquí estamos. Bueno, listo. Bueno, ¿qué sucede, muchachos? ¿El 50% qué es? ¿Qué es el 50% de algo? La mitad, La mitad. ¿Y cómo se escribe la mitad en fracciones? punto cinco, un medio. Ah, un medio. Ay, pero se le acaba de zafar algo. 0.5, ¿no? Esta 0.5 es en decimal. Entonces miremos qué pasa si yo coloco esto en porcentaje. Ah, el 50%, mira tan chévere. Pero si yo lo necesito mostrar no en porcentaje, sino en fracción, o sea que esto también va a ser lo mismo, ¿no? ¿Y este en fracción cuánto será?
Un cuarto. Un cuarto, ¿no? Pues claro, así es muy fácil, ¿no? Pero mire qué va a pasar aquí. ¿Qué va a pasar si yo necesito escribir un cuarto? Mucho cuidado, no se muevan, no parpadeen, por favor, muchachos. Mire, un cuarto. ¿Qué pasó ahí? Lo tiene generando. Lo tomó como fecha. Eso. Y mire qué fecha es. 1 de abril del 2021. Eso no es que sea un error. Es una facilidad que trae Excel a la hora de escribir las fechas. Pero ¿qué pasa? Si yo lo que necesito es escribir las fracciones, entonces mire pues el problema. Debo tener claro que primero debo especificar que esa celda va a recibir una fracción, por ejemplo, como acá. Voy a colocar aquí que esto va a ser fracciones. Y ahí sí puedo escribir un cuarto. Ahora, ustedes han hecho las sumas. ¿Cómo les va a ustedes con las sumas? O las restas. Bien, profe. Bueno, por ejemplo, con las fracciones. ¿Cuánto es un cuarto más un medio más 3/4? Todo eso se puede, mire. Excel nos hace todo eso, trobate querido. ¿Qué número es este? ¿O cuánto dio el resultado? 1,5. 11 medios. 11,5. 1,5, sí, correcto. Si fuera expresión de fracción simple, es decir, que tenga que especificarse en uno solo, en un solo dígito, esta fracción se puede acomodar incluso hasta lo que sería 3 medios, ¿no? Yo aquí puedo colocar hasta cuántos dígitos necesito de los decimales. Incluso si tengo dificultad para hacer en algún momento esta conversión, pues por aquí en Excel lo puedo manejar. Aquellos que llevan contabilidad por allá en ferreterías, en almacenes, donde venden así que por medios, que por cuartos, que por octavos, que esto viene en galones y se vende en centímetros cúbicos, que se vende en unos frasquitos, que eso es un cuarto, un octavo, un 16avo, un 64avo, y eso no se sabe ni cuánto vale, pero sí ellos llevan la contabilidad por el inventario, es que un cuarto. Entonces, a uno hay que descontarle, por ejemplo, un cuarto. Entonces, miremos cuánto sería 1 menos un cuarto. ¿Cuánto es el resultado? 3/4, ¿no? Sí, señor, 3/4, muy bien. Muy bien. Bueno. Entonces aquí les voy a dejar el espacio para que por favor van a formatear en fracciones. Y aquí lo convertí nuevamente a decimal. Y si esto fuera en porcentaje, pues tan solo es aplicarle clic en el botón estilo porcentual o escogerlo acá también. Entonces cualquiera de todos ellos es posible y son compatibles, ¿no? Porque son similares. Bueno, imaginemos que estas personitas que están acá, con toda su información que van a tener correspondiente, se necesita reducir un poco el espacio, porque a lo ancho se me va a ir como muy amplio toda esta información. Entonces vamos a reducir por lo menos los nombres. Entonces estos nombres que tengo acá, le vamos a dar un giro. Lo vamos a llevar a la alineación del texto y lo voy a colocar de forma vertical y el texto lo voy a cambiar de orientación. Entonces estos nombres los puedo dejar mucho más pequeños para que se alcancen a ver aquí. Incluso hasta esa palabra nombre también la voy a girar. Y así de esta manera
me queda una primera celda bien pequeña y gané mucho espacio. En algún momento, lo que estoy haciendo acá solamente es cambiando el formato de la celda, cambiando su apariencia. Coloqué el texto vertical. Ahora, estas tareas que están quedando acá ocupan como mucho espacio, ¿no? Y si yo le doy doble clic para ajustar la celda, mire todo lo que se me lleva. Vamos a hacer que estas actividades también tengan una apariencia menor. Para eso, el control del texto yo lo puedo ajustar. Entonces, ¿de qué manera lo voy ajustando? De tal forma que él me puede quedar en un contenido en varios renglones. Y a medida que yo voy recogiendo, él se va acomodando, como si fuera un párrafo, dentro de una misma celda. Entonces ya luego lo que podemos hacer es manejar un tamaño inferior y vamos ajustando. Muchas veces esto lo debo hacer también con el contenido de las celdas, dependiendo de los formatos que voy a utilizar a la hora de imprimir. Toca empezar a jugar con toda esta información, mirar cómo la puedo manejar también y que no me ocupe demasiado espacio. Entonces puede que aquí quede un poquito más pequeño, pero no me ocupa tanto espacio a lo ancho. Bueno, entonces voy a pasar a un punto de la evaluación 5. Pero súper fácil, súper fácil, súper fácil. Y con esto yo los voy a complementar para que puedan trabajar ya ustedes también y puedan presentar lo demás. Imagina que tenemos los nombres. Vamos a traerlos desde acá. Estos mismos que son como los favoritos, como los preferidos. No se sientan celosos, por favor. Tranquilos que para todos hay. Pero como los traje a forma perezosa, toca volverlos a acomodar. Listo. Ya los cambié. Imaginemos que yo voy a tener una consideración con ellos muy especial. Dicha consideración con estas personitas es que me le voy a llevar estos formatos especiales para allá, porque voy a utilizar este estilo. Entonces vamos a mirar qué voy a hacer con ustedes con esta información. Entonces vamos a mirar los que tienen hijos. Los que tienen el puntaje SISBEN. Los que están casados. Y los que tengan un salario especial. Bueno. Entonces, compañeros, diligenciemos aquí algunos valores, por ejemplo. A ver, coloquemos la separación de miles, que esta gente tiene un sueldo muy bueno. Bueno, entonces vamos a tomar por aquí una especie de subsidio. Y le vamos a colocar unas consideraciones al subsidio. Esas consideraciones tienen que ver
con dos fórmulas adicionales que las voy a combinar. Fórmulas que en este caso son fórmulas lógicas. Y de las fórmulas lógicas ya hemos visto una que era la fórmula del sí. En este caso lo vamos a combinar el sí con dos especiales. Una que se llama la I y otra que se llama la O. ¿Qué va a ocurrir? La I es una sumatoria de condiciones. Es decir, todas las condiciones tienen que ser verdaderas para que se pueda dar una situación. Y como la función lógica sí evalúa las condiciones, entonces dependiendo de esa condición, suceden las cosas. Vamos a imaginar que si la persona gana más de un salario mínimo y tiene hijos y el Sisbén es menor a 30 puntos y está casado, le vamos a dar subsidio. ¿Cómo la ven? Entonces, tiene que estar casado, tener hijos, Sisbén menos de 30 y el salario más del mínimo. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Esa función se va a combinar. Voy a combinar dos funciones, la función I con la función sí. La función sí, ustedes ya saben cómo funciona. Sí, y tengo la prueba lógica, por ejemplo, si el salario fuera mayor, yo cambio por acá el teclado, a 908.000 pesos, digamos que sea así solamente. Entonces, punto y coma. El valor lógico sería el subsidio, digamos que sea 50.000 pesos, pues. Y de lo contrario, 0. Correcto. Ahora, vamos a combinar. Recordemos esa estructura del sí. Lo voy a colocar aquí para que lo tengamos como recordatorio de la estructura. Bueno, pero entonces voy a implementar la otra dentro de este sí. Es decir, todo este contenido de acá nada más, este pedacito, lo que sería, Profe, ¿le puedo dar una pregunta? señor, ¿Cuándo uno pone las comillas en las fórmulas? O sea, cuando tiene valores de texto. ok. Si no tiene valor de texto, no le pone comilla. Exacto. Póngale cuidado aquí con los casados, que yo lo voy a usar ahora enseguida. Cuando son letras, cuando son frases, requiere comillas. Cuando son números, no requiere. Mire que eso es directo. Muy bien, mijo. Entonces, voy a implementar la función i. Entonces, esto dice así. Igual. I. Dice que la función i comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero a aquellos argumentos verdaderos. Como voy a utilizar varios argumentos, todos sus argumentos deben ser verdaderos para que pueda darse la situación. Entonces, y que se ha casado. Entonces, esta celda que sea igual ¿a quién? A la S, pero en comillas. Punto y coma. Otro valor lógico. Tener hijos. Este valor, ¿cómo lo coloco que si tiene hijos? ¿Cómo me doy cuenta si aquí tiene hijos? B2 igual a 0.
P2 igual a 0, sí. En punto y Igual a coma. 0. Sí. Mayor Sí, a no, uno. Mayor a 0. Mayor a 0. Sí me quería. Mayor a 0 porque si fuera mayor a 1, pues no me contaría el 1. Entonces, mayor a 0. Listo. Bien. Muy bien. Ahora, Profe, señor. acá ahí donde colocó más del mínimo, no es como mejor colocar menos de 2 mínimos. Listo. Lo que usted diga está bien. Ya lo colocamos, pues. Ya lo ponemos. Entonces, aquí. Sisbén menos de 30. Entonces, donde está el puntaje de Sisbén, que sea menor de 30. Si tiene 30, no sirve. Otro valor lógico, que se gane menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Entonces, que este sea menor. ¿Cuántos salarios mínimos? ¿Como 1.700.000 qué? Digamos que 1.815.000, más o menos. Listo. Aquí terminaría la función i. Si yo presiono enter acá, me devuelve la palabra verdadero o falso, según sea el caso, ¿no? ¿Por qué dio falso? Falta las comillas. No. Recordemos, son funciones lógicas y las funciones lógicas devuelven verdadero o falso. Estos son los resultados. Con la función sí, evalúo la función lógica. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miremos los demás a ver quién sería verdadero. Ninguno por el momento. ¿Por qué? Tan raro, ¿cierto? Coloquemos a que uno sea verdadero, o sea, que sea casado, que tenga hijos, que el sirven sea menor de 30 y que el salario sea menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Sí o no? Entonces, coloquemos a Juan Camilo. Que sea casado, sí, es casado. Que tenga hijos, ay María. Que tenga sirve menos de 30, entonces vamos a reducirle 29.5. Ya, ya dio verdadero. Listo. Porque el salario es 1.500.000, o sea, menos de 2 salarios. Ahora, voy a implementar la función que me permita calcular el subsidio. Entonces, toda esta fórmula que está aquí incluida, que me da verdadero o falso, la voy a reemplazar aquí por esta función lógica que solamente está evaluando que se ganaba más del mínimo y nada más. ¿Cómo lo hago? Vengo a ella, la voy a editar y donde está la i, antepongo el sí y abro paréntesis. Es decir, me va a cobijar toda la función completa. Llego al final y es como llegar aquí a este lugar, entonces ubico punto y coma. Ahora, ¿qué pasa cuando es verdadero? Pues que le damos 50.000 pesos como subsidio. Es más, digamos que si yo fuera el presidente, le voy a dar 50.000 por cada hijo, entonces lo voy a multiplicar 50.000 por cada hijo. Y de lo contrario, pues no le doy nada, 0. Y terminamos la función. Ahora sí, miremos que aquí es donde va a aparecer el subsidio. A ver, Sara como no se ha casado, lo casémosla por un momentico, pues. Pero hay que bajarle el puntaje al Sisbén porque es que está viviendo por allá en el barrio Estrato 20, entonces no le coge. Ahora sí. Con 4 hijos, Sara, pues hay que darle subsidio. Entonces miremos cómo quedó la fórmula con todo esto incluido. Vamos a llevarlo para acá para que lo puedan tener presente. Qué belleza de fórmula, ¿no? Pero sí, está una fórmula. ¿Sabe? Yo estuve buscando esa fórmula para hacerlo de
lo de la, lo del primer taller, lo de la nómina. Ajá. Y pues lo hice pues, por otro método, pero así como como usted está diciendo, pues, me parece mucho mejor. Pero usted no tenía eso así en el ejemplo que nos dejó ahí en el taller. No. El que les dejé el taller era este, mire. Era este otro. Muy parecido, pero muy corto. Sino que ese está mucho más completo. Ujú. Claro, tiene más criterios de condición. ¿Qué es lo que sucede? Yo aquí tengo un solo sí y en ese sí estoy colocando una condición. Mientras que acá, miren todas las condiciones que estoy colocando. Cada una de ellas se convierte en una condición diferente. ¿Ves? Cada una es una condición distinta. Coloqué 4 condiciones. ¿Sí? Allí para que quedan de diferente color por lo menos. Ahora, imaginemos que yo soy un poco más benevolente y voy a cambiarla por la O. La O, aquí en este caso, la función O se convierte en algo más inclusivo. Con que cualquiera de ellas sea verdadero, se da la condición. Entonces aquí este subsidio yo lo voy a aplicar con la I, ¿cierto? Y vamos a hacer un subsidio aquí a un ladito, pero con la O. Llevémonos la misma fórmula, pero reemplazamos en lugar de la I una O. ¿La O qué indica? Que usted que esté casado, o que tenga hijos, o que el CISBEN sea menor de 30, o que el salario sea menos de 2 salarios mínimos legales vigentes. Con que alguna de ellas le coincida, se gana el subsidio. Vamos a ver. Mire qué cantidad. Le dimos una prelación a más población, digámoslo así, a comentar menos políticos. Uy, mayor población beneficiada. ¿Cuál fue el que no se benefició? Este primero. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Porque, bueno, Silven sí le ayuda. Está casado, felizmente. Pero el salario se le sobrepasa. Entonces, no coincide con estas situaciones. ¿Y por qué no? El Silven sí le ayuda. Con este debería darle. A ver, miremos por qué no da. Acá debería dar una. Quitémosle este sí. Pero no es porque tienen 2 millones. ¿Cómo? Esa, ahí debería dar, pues, cero no. Ujú. Vamos aquí. Voy a quitar estas opciones un momentico. Ah, claro, aquí da verdadero. Sí. Voy a volver a colocar el sí. Ah, ya sé por qué. Claro, compañero. ¿Sabe por qué no le dieron subsidio? ¿Por qué no me ayudan? No es que el subsidio es por cada hijo y como no tiene hijos, ¿qué le van a dar? Si tuviera un hijo, claro. Aquí la única condición verdadera fue esta. Y también omiten también lo del salario que eran 2 millones, ves que son 2 millones. Claro, O, no importa que se gane 2 millones porque con que coincida cualquiera. La O es para cualquiera.
Ya. Entonces, aunque se gane los 2 millones, pero como tiene por lo menos Sisbén, merece el subsidio. Pero cuando lo colocan usted a cumplirla con la I, es fina, es exclusiva. Bueno, entonces muchachos, yo les voy a dejar esto borrado acá para que ustedes me puedan hacer el ejercicio. Y les dejo la fórmula para que ustedes la puedan manejar. Entonces me colocan un ejemplo de uso de condicional y también el condicional o. Listo, el que ustedes quieran. Este es un ejemplo que yo lo estoy dejando acá para ustedes. Pero para el manejo pues, de cada uno, lo que ustedes deseen, no hay problema. Me dan un ejemplo cualquiera. Listo. Entonces, ahora más tardecito les subo este archivo a la plataforma. Entonces tenemos, para que repasemos, calcular aquí la definitiva y resaltar con los colores a los que habilitan, los que dan refuerzos, los que vamos a felicitar y los que ganan la beca. Ahora aquí, a formatear de manera especial con estos criterios. Y aquí, a encontrar con la fórmula lógica los valores especiales. Listo, muchachos. Y nos alistamos para la próxima semana para que manejemos análisis de información a partir de tablas dinámicas. Ahí sí lo Profe, necesito, señor. ¿ese es para cuándo ese trabajo? Este se lo dejo toda la semana, no hay problema. Listo, profe, gracias. Para el próximo sábado. Entonces, por favor, lo necesito que para la próxima semana, pues ojalá y nos pudiéramos ver en la sede, pero pues de todas maneras, lo necesito muy, muy ágiles para el análisis de información. Vamos a mirar un análisis de tablas dinámicas, las cuales tengo un ejercicio ya montado por aquí. Me pasé digitando todas las semanas esta información. Tengo una información de 2155 filas, bien hechecita, bien organizada, bien pulida, para que la manejemos. ¿Listo? Entonces, este archivo se los voy a dejar en la plataforma para la próxima semana también que lo tengan ustedes allá descargado para que podamos trabajar con él. Y ese es el trabajo propuesto para la siguiente clase, a partir de esta información. Y ya luego miramos tablas dinámicas con toda esta información incluida también. ¿Listo? Entonces, Listo, muchachos, profe. para que les dejo para que hagamos estas. Ojalá me las puedan enviar este fin de semana, estas siquiera, como el trabajo en clase, que esto es un seguimiento especial. Y ya este otro corresponde al trabajo extra de la semana. Profe, Listo. ¿cómo se, o sea que esas hojas de Excel, la evaluación 1 y evaluación 2 hay que mandarlo este fin de semana entonces, aparte de los otros. Exacto, sí. Y entonces, había para ustedes hasta cuándo, hasta el lunes. Hasta el lunes, sí, tranquilo, no hay problema. Listo, ya, gracias, profe. Pero ¿de cuál tabla hablan, profe? De la anterior, porque esta es para dentro de 8 días, dijo, ¿cierto? Sí, sí, señor, correcto. Entonces yo les habilito plataforma para que me puedan enviar lo que esté pendiente hasta este fin de semana. Ahora se los abro más tardecito. Profe, ¿y cuándo sube el video? La tutoría. Ah, no, también ahora más tarde, apenas grabé la otra clase, la del mediodía, subo todos dos. Listo, profe. Listo, ya más tardecito porque tengo grados también por la tarde, entonces necesito asistir a la graduación de los muchachos Remington. Luego que termine graduación ya podré trabajar. Uy, Lina,
Lina me tomó una foto a mi pantalla. Está muy parecido. Le rinde, le rinde. Listo, Lina, muy bien. Muy bien, perfecto. Muchachos, entonces, a desearles un buen día. Buena jornada pues hoy. Se me cuidan. Se siguen cuidando. Cualquier cosa me comentan. Listo. Pero muchas gracias, muy interesante la clase. Bueno, Gracias. muy bien, muchachos. Hasta luego, Listo. profe, que esté bien. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego.